Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar la unidad 3, que tiene que ver con uso eficiente del agua. Ahí está el contenido temático de la presentación. Es larga esta presentación, la vamos a dar en 2 o 3 clases. Vamos a tratar de que sean 2. En las charlas anteriores hemos ido adelantando mucho material de otras unidades. La idea de repetir los conceptos es también para reforzar estos nuevos paradigmas, estos nuevos conceptos teóricos, digamos, y incorporarlos, ¿no? De a poco. Em, Vamos a hablar un poco de las dimensiones, luego de unas definiciones básicas, unos ejemplos muy sencillos. Las dimensiones con las cuales podemos estudiar el tema de la eficiencia. Vamos a ver que es multidimensional el tema, así como la gestión de riesgos, como vimos en la unidad anterior, y como vamos a desarrollar en la unidad 5, la gestión integrada de recursos hídricos, que tiene esa visión sistémica, integrada, multidimensional, eh, para poder, digamos, llegar al objetivo planteado. Bueno, existen muchas formas de encarar el problema, y es interesante y oportuno en esta materia eso, justamente darles el contexto completo para que después en su desarrollo profesional vean en qué parte, en qué dimensión eh, están trabajando, están avanzando a ese objetivo común, pero sin perder el contexto completo, digamos, ¿no? Esa es la intención. Esta unidad tiene un tema de programación lineal. Vamos a ver si este año lo podemos mejorar un poquito. Eh, Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver un poco de evaluaciones y ciclos de proyectos. Vamos a reforzar un poco más el tema de calidad del agua, algunos indicadores más específicos. Y vamos a terminar con el tema de huella hídrica, que es un tema bastante interesante, con algunos conceptos y aplicaciones. Bueno, yo siempre les De adelanté. programación, Sí. de programación lineal, yo estoy en el intento de de armar un apunte y me han pasado 2 libros con los que se dictan clases de investigación operativa en la Facultad de Ingeniería de Cuyo, Ah, ok. Ajá. perdón, de Ingeniería Industrial. Sí, sí. Así que bueno, si no alcanzo a refinar ese apunte, que lo tengo ya encarado, les voy a por lo menos pasar los capítulos de programación lineal de esos libros, que están bastante didácticos y... Perfecto. Sí, la intención es es iniciar el conocimiento, digamos, la intención de la materia, digo. No es que tomarles examen de programación lineal, porque existen un montón de métodos y un montón de aplicaciones, como para hacerlos entender que existen estas metodologías y que en algún momento podrían llegar a utilizarlas. Como nosotros dimos de baja el trabajo práctico de gestión de embalses, de operación de embalses, se podría haber planteado ahí el ejercicio, digamos. Es complejo, pero sería hacer mucho énfasis en ese tema en específico, digamos. Sí, yo Pero tengo una bueno, idea de qué puede ser el práctico, pero sí, operación del balse va a estar complicado porque no poder explicarlo bien. Sabemos que las planillas son un poco no, cosas no es explicar, para que los chicos nos entiendan. Es un tema muy interesante de optimización de recursos. Lo vamos a explicar más en detalle. Pero
digamos, existían en otros años anteriores unos prácticos con los cuales se demoraban mucho en resolverlos, y no tenía, y por ahí perdíamos clases en eso y dejábamos temas colgados que por ahí eran más interesantes desde lo conceptual. Entonces me parece que esta materia sigue siendo ambiciosa en el sentido de que abarca muchos temas nuevos de otras disciplinas. Entonces me parece que eso es lo más enriquecedor. Si nos quedamos con pocos temas más en profundidad, por ahí eh, yo prefiero esto otro, digamos. Entonces que sea un poquito de cada cosa y no algo Yo- muy detallado de un solo tema, digamos. Así como el tema que mencionaron algunos de los compañeros, consultó el tema del uso del software. Es lo mismo, digamos, acá hay un montón de aplicaciones informáticas que se podrían enseñar, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, nos quedamos con marcos teóricos y repetir cosas para que les resuene y entiendan en el desarrollo profesional de trabajar en equipo, con otras disciplinas, con otros enfoques, con otras dimensiones. Por ahí está el tema. Bueno, volviendo a la charla, yo siempre les hablé de que tiene que haber un balance, un equilibrio entre la gestión de la oferta, que la estudiamos la oferta en la unidad 1, vimos cómo estaba distribuida en el globo, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra provincia. Eh, Entendimos que forma parte de un ciclo hídrico, que son flujos a diferentes velocidades. Cada flujo engloba procesos físicos complejos, digamos, para tratar de entender esa dimensión técnica en la cual tenemos que profundizar desde nuestro perfil técnico. Eh, y que en primeras instancias el hombre trató eh, de domar el agua, ¿no? De utilizar el agua, el recurso hídrico para su disposición, para su desarrollo socioeconómico. Entonces se daba un énfasis en la gestión del recurso hídrico, es decir, regular el caudal de un río. eh, Ese tipo de cosas están por el lado de la gestión de la oferta. Y luego les comenté que eh, por el otro lado, por el lado de la demanda, del uso, también se debe gestionar para, digamos, balancear esas dos gestiones y poder ser más eficiente, digamos, invertir en la oferta. Por ahí es mucho más oneroso que invertir en la demanda, ¿sí? Una parte al menos, ¿no? Dentro de la gestión de la demanda, entonces, uno de los principales puntos a estudiar y a evaluar, eh, y a tratar de solucionar con acciones, con obras, con soluciones estructurales y no estructurales, tiene que ver con el uso eficiente del agua. Nosotros vamos a ver esta parte en esta unidad. Está ligada, muy ligada a la valoración económica del agua. Ahí también lo vamos a desarrollar enseguida. Eh, y todo este marco de la figura que veíamos anteriormente hace a la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Que vamos a desarrollar en la unidad 5. Básicamente, para que vayamos entrando en tema, uso eficiente del agua puede ser cualquier acción, cualquier medida que reduzca la cantidad de agua utilizada por unidad de servicio o unidad productiva que realicemos, siempre y cuando se mantenga o se mejore la calidad del agua. Entonces, es utilizar menos para producir lo mismo, básicamente. Si bien no tiene una connotación netamente física, eh, para dar unos ejemplos básicos y por ahí un poco diferentes, ejecutar una presa, construir una presa, que
yo siempre dije que está del lado de la oferta, de la gestión de la oferta, estoy regulando un río, también tiene que ver con un uso eficiente. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando el caudal en la época en que lo necesite. Es decir, estoy regulando un hidrograma natural a través de esta ejecución de esta obra, y estoy haciendo más eficiente mi uso, estoy aprovechando mejor el recurso. En su momento se lo denominaban obras de aprovechamiento, ¿no?, hídrico, pero también es uso eficiente. O sea, no siempre el uso eficiente está del lado de la demanda. Hay, como en este caso, del lado de la oferta, soluciones. Otro ejemplo es captar agua de lluvia para uso doméstico. Ahí estaríamos generando más agua, estaríamos aumentando la oferta, porque ese volumen de agua captada por los techos de la casa y dispuestas en un reservorio para un uso de riego o un consumo doméstico, no existía antes. Entonces estoy aumentando la oferta también acá, ¿no? Recargar un acuífero, fíjense que también estas tres son disímiles a la que conocemos por defecto cuando se habla de un uso eficiente, es reducir la demanda, el consumo de agua, ¿no?, mediante, por ejemplo, un cambio cultural, un cambio de costumbres, de hábitos personales. Si yo cierro la canilla cuando me lavo los dientes o me afeito, bueno, estoy reduciendo el agua para hacer una acción. Entonces estoy consumiendo menos, estoy siendo más eficiente. Ese es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos uso eficiente. Acá yo les tiro algunos ejemplos como para que entiendan que no es solamente eso. En el caso de la recarga de acuífero, es un concepto también de aumento de la oferta, pero a largo plazo, es decir, para las generaciones futuras, para las sequías futuras, ¿no? Si yo estoy en una cuenca con un superávit de oferta, es decir, tengo un año rico, hidrológicamente hablando, mucho mayor que la demanda que realmente tengo en esa cuenca, y bueno, una forma de aprovechar, de regularlo, en vez de reservar con una presa el agua para un ciclo siguiente, una estrategia más a largo plazo sería recargar el acuífero, ¿no?, con obras de recarga de acuífero, para ser utilizadas décadas hacia adelante cuando existan épocas de sequía, por ejemplo. Esos ejemplos son difíciles de ver. Existen países que hacen ese tipo de cosas. En Argentina hubieron algunos casos, y en algún momento hay que volver a hacer esta solución. Usar agua de menor calidad para preservarla de buena calidad, ¿no? Cambiar la fuente, ¿no? También un ejemplo típico es utilizar agua reciclada o reusar agua tratada para las descargas de inodoros, por ejemplo, ¿no? Entonces es una locura pensar eh, como natural, como la única solución, como lo existente, descargar inodoros con agua potable. O sea, si nos ponemos a pensar y a comparar en otras regiones del mundo, que vean eso, que en América Latina y en otras partes del mundo también se usa agua potable para descargar un inodoro, es una cosa de loco, digamos, ¿no? Cuando internalicemos estos paradigmas, vamos a ver cada vez más, más evidente esta locura, digamos. Entonces, una solución sería, bueno, buscar otra fuente de agua, ¿no? Empezar a diseñar nuestras casas, los sistemas domiciliarios sanitarios de otra forma, ¿no?, con sistemas duales. Después, las últimas dos son también
un poco más difíciles de entender en nuestro medio, digamos, porque siempre tenemos este sesgo profesional disciplinar, digamos. Pero, por ejemplo, las tarifas, un sistema tarifario, es una solución que hace al uso eficiente porque me va a doler el bolsillo si me cobran por volumen, por unidad, eh, y yo no voy a querer derrochar. Entonces acá hay una cuestión económica detrás que influye al hábito, ¿sí? Y al consumo directamente. Eso se estudia mucho. Hay una cuestión social también, hay una cuestión de derechos humanos, que también lo vamos a desarrollar, eh, que tiene que ser incorporada en este sistema tarifario, digamos, ¿no? Y luego está la parte normativa, la parte jurídica, la parte legal, que también influye mucho en nuestros hábitos, nuestras conductas, ¿no? Acá podría entrar, por ejemplo, una multa, ¿sí? Una multa por derroche de agua, una multa por regar la vereda, existen, sirven y hacen al cambio de hábito o costumbre, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de uso eficiente en el riego. Esto lo lo vamos a desarrollar bien en la unidad 7, pero como para entrar en tema, eh, nuevamente el concepto de uso eficiente tiene que ver con aprovechar el recurso sin minimizando las pérdidas, digamos, ¿no? Y maximizando el reuso. También vamos a hablar de reuso agrícola. Mendoza es pionera en ese tema a nivel nacional, eh, y hay mucho más todavía por desarrollar. En, en la agricultura, vamos a ver, y ya lo hemos mencionado, que es una de las actividades perdón, que más agua utiliza, ¿no? Es la demanda mayor de, de todas las que hemos visto es en la agricultura, ¿no? Y el sistema de riego que se utiliza, que eso lo vamos también a profundizar en la unidad 7, tiene que ver desde también temas culturales, ancestrales en otras regiones, en la forma de cómo se riega, y tiene que ver con la tecnología y con la disponibilidad de financiamiento para mejorar esa tecnología, ¿no? Entonces existen distintos sistemas con mayor o menor eficiencia, ¿no? Eh, la, la- la selección, la elección de este sistema de riego eh, va a depender del suelo, del tipo de textura que tenga el suelo. En la unidad 7 también vamos a definir estos conceptos. Eh, Textura para nosotros los ingenieros es la granulometría, por ejemplo, ¿no? Entender si estamos en un suelo fino, en un suelo limoso, arcilloso, o arenoso, o gravoso, ¿no? La disponibilidad de agua tiene que ver con eso, con la oferta que existe en esa zona, es decir, qué recurso tiene, si es agua superficial, o si tiene un recurso subterráneo disponible, y en el caso de tenerlo, si tiene acceso, si tiene un pozo, ¿no? La calidad del agua también influye, porque, por ejemplo, un riego por gravedad, que es el más básico, superficial, no tiene problemas con la calidad del agua. Es decir, puede regar con agua con un contenido muy alto de sedimentos, ¿no? Eh, o sales, y no pasa nada, digamos. Va a afectar a la producción, pero el contenido de sedimentos no va a afectar al sistema de riego. En cambio, un sistema presurizado sí requiere una calidad física determinada. Es decir, no puedo regar con un sistema presurizado con un agua que tenga mucho sedimento o arenas, ¿no? Eh, Porque se van a tapar los goteros, se van a tapar los aspersores,
o las turbinas se van a erosionar, las turbinas de las bombas, digo. Entonces, la calidad del agua que se dispone también influye en el tipo de sistema, ¿no? Luego, las condiciones del clima van a afectar en la demanda, en la necesidad de riego, en la evapotranspiración real de ese cultivo, y finalmente el cultivo eh, que se quiere producir. Dentro, por ejemplo, en un sistema de riego tradicional por gravedad, eh, las principales variables que hacen que la eficiencia, que ahora la vamos a definir enseguida, se reduzca, es, por ejemplo, la evaporación, ¿no? Si yo tengo un recurso que es trasladado, ¿no?, desde una obra de toma, de un recurso superficial, de un río, capto con una obra de toma, o una obra de derivación, a un sistema de distribución, para que llegue a la finca, a la parcela de cultivo. Entonces, en el camino está en contacto con mucha radiación solar, entonces hay una gran evaporación, y en función de cómo está ese sistema de distribución y conducción, van a haber pérdidas en el transporte. Eh, y estas pérdidas van a depender también de la calidad física del agua, es decir, la cantidad de sedimentos que trae o no. Un agua sin sedimentos va a infiltrar mucho más que un agua con sedimentos, por ejemplo. Eh, entonces eso está en contra, por ejemplo, de eh, revestir canales, por ejemplo, con agua. Si yo tengo el sistema eh, con agua turbia, digamos, con agua con sedimentos, con limos, con partículas en suspensión, esas partículas en una hijuela de tierra van a ir eh, rellenando los poros de contacto y lo van a impermeabilizar, ¿sí? Entonces es una forma natural de disminuir la infiltración. Entonces, quizás eh, mejorar la calidad del agua va en contra de tener un sistema en tierra, y me obliga a impermeabilizar de otra manera. Después pueden haber fugas, ¿no?, o robos en todo ese recorrido, que reduzcan el agua que llega finalmente a la parcela, ¿no? Em, Otros sistemas presurizados, por ejemplo, el de aspersión o pivot, esto lo vamos a definir bien, y vamos a ver más ejemplos más adelante, pero también son formas de mejorar la eficiencia, porque estos sistemas, eh, digamos que entregan más uniformemente en la aplicación, ¿no? Ahora vamos a definir cómo podemos dividir esta eficiencia de riego en distintas partes. La última parte es la eficiencia de aplicación, es decir, cuando el agua ya llegó a la parcela de riego y llegaron 100 unidades, bueno, la eficiencia de aplicación sería ver de esas 100 unidades que llegaron a la parcela de agua, cuánto le llega a la planta, ¿no? Entonces vamos a ver que los distintos sistemas tienen distintas formas de regar, y las mejores, las que menos agua consumen para poder saturar el suelo y que la planta consuma, son estos sistemas por presurizados, ¿no?, a presión, porque entregan una lámina de agua, que en la mayoría de los casos es una gota que va directamente en el área radicular, en la raíz, que va generando un bulbo de humedad, o es una lluvia muy fina que, que tiene menos pérdidas, ¿no? Entonces,
algunas recomendaciones, sabiendo que el uso agrícola a nivel mundial promedio anda en 75-80% de demanda, es decir, de la oferta eh, local en cada una de las regiones, eh, cuando existe un uso agrícola mayoritario, se lleva más del 75% de ese recurso, ¿no? Entonces es el sector que más agua consume, más agua demanda, ¿no? Y al revés, tiene el peor sistema, digamos, el peor sector con respecto a la eficiencia, ¿no? En valores promedios andan el 40% de eficiencia. De eficiencia total, ¿no? Ahora la vamos a dividir bien la eficiencia, pero básicamente me permite entender que de 100 unidades de agua que salen del río o del pozo, llegan a la planta 40. Entonces, 60 se pierden en el camino entre pérdidas por infiltración, por conducción, por distribución y pérdidas de aplicación ya dentro de la parcela de riego. Entonces, es un valor bajo si nos ponemos a comparar con otros usos, y es un valor muy alto de necesidad, ¿no? Que está muy ligado a esta eficiencia. Si yo mejoro un porcentaje pequeño, si aumento un porcentaje pequeño en la eficiencia, eh, reduzco considerablemente la demanda total del recurso hídrico. Y queda un remanente, un gran remanente para otros usos. Si yo soy más eficiente en un uso domiciliario, ¿m? Que puede llegar a consumir, a demandar el 5% del total, eh, y bueno, estoy siendo más eficiente, pero con sistemas tarifarios, con normas, con multas, con concientización, eh, pero estoy tocando un porcentaje pequeño de demanda. ¿Se entiende? Entonces, actuar sobre este uso, que es el principal demandante, me parece que es lo que habría que hacer. Está muy en discusión este valor, porque yo les comenté de los balances hídricos, la eficiencia en este caso vendría a ser un balance, ¿sí?, hídrico, porque yo estoy comparando un flujo que entra versus un flujo que sale por alguna forma, por transpiración, por infiltración, por pérdidas, eh, por tomas clandestinas, ¿no?, por robos de agua, eh, pérdidas por mala distribución, mala operación, mala gestión, y finalmente pérdidas en la aplicación del agua sobre la parcela de cultivo. Em, si, Digo que si solamente consigo el balance hídrico con esas variables, me da este valor de 37-40%. Si yo incorporo o doy vuelta a uno de estas flechas, de estos vectores, considerándola que no es pérdida, sino que es un ingreso para otro balance, por ejemplo, las pérdidas por infiltración en un determinado lugar de la cuenca, ¿no?, en las cabeceras de la cuenca, por ejemplo, en la zona de conducción, en tanto yo dispongo el agua con un dique derivador, con una SUT, con una obra de toma, distribuyo con un canal principal, ese tramo generalmente está en una zona alta, en la parte alta de la cuenca, eh, y de la cuenca media, porque la toma no va a estar en las nacientes de la cuenca, va a estar generalmente en la zona de tránsito de la cuenca, en la zona media de la cuenca. Entonces, desde la toma existe cuenca hacia aguas arriba que hace que el río llegue con un caudal determinado ahí. Y existen zonas de recarga en la parte alta
de la cuenca que también de alguna manera pueden hacer parte del caudal que se toma. Pero existe otra parte de la mitad de la cuenca para abajo que también tiene zonas de recarga. Y esa zona de recarga puede salir en la misma zona de riego o más abajo en otra zona o en otra cuenca inferior, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no lo estoy perdiendo a ese recurso, porque está formando parte de otro balance. ¿Sí? Entonces, muchas veces se discute eso, digamos, si realmente se considera pérdida o no. Y otro punto importante es la eficiencia de aplicación. En la eficiencia de aplicación muchas veces eh, se debe utilizar mucho más agua de la que el cultivo requiere para lavar las sales, por ejemplo, del suelo. Entonces, en algunos ámbitos, por revenimiento de sales, porque la napa freática está muy alta, eh, una técnica, una práctica de laboreo es inundar, para que por drenaje, digamos, el agua se lleve esas sales del suelo, ¿no? Y eso es una práctica común en zonas bajas, con presencia de niveles freáticos altos, y debe considerarse un buen uso, digamos. Entonces no es pérdida, ¿se entiende? No es solamente la que la planta necesitaba para desarrollarse, sino también para mejorar el suelo, por ejemplo. Entonces, se está cambiando un poco la óptica de esto. De todas maneras, eh, no son eficiencias altas, ¿no? Algunas recomendaciones que se indican acá: mejorar el control de agua en las redes de distribución, establecer tarifas, por ejemplo, cánones de riego, como el que tenemos acá en Mendoza, evaluar para el sistema para detectar por qué las bajas eficiencias, eh, promover el reuso. Eh, muchas veces los sistemas comunitarios de riego toman justamente esto, y acá en Mendoza se da también, riegan con el drenaje, con lo que sobra de riegos de fincas aguas arriba, eh, que recargan de nuevo el sistema de distribución, y permiten un segundo riego. La calidad obviamente va a ser mucho menor, es decir, el contenido de sales de esa agua drenada, ¿sí?, de esa agua de drenaje, va a ser menor, peor, va a tener más sales que la que tenía cuando fue utilizada por primera vez. O sea, va a decaer la productividad y la calidad del, del cultivo, digamos, ¿no? Pero es una forma de reutilizar, ¿no? Es un reuso. La típica, la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando decimos, bueno, ¿cómo mejorar la eficiencia en el riego? Es inmediata, es decir, cambien los sistemas de riego, pasen a sistemas presurizados. Y la verdad que es la más difícil de realizar, porque eso conlleva un cambio tecnológico muy importante, con una inversión financiera muy importante, con los cuales estamos, digamos, eligiendo la más fácil desde afuera, ¿no? El productor, el pequeño productor o el mediano productor, no tiene esas posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento o a capacitaciones para poder cambiar la calidad de la mano de obra, porque en función de este cambio de tecnología va a haber un cambio de personal, es decir, el requerimiento técnico para los laboreos, para el riego, va a ser mucho mayor, ¿se entiende? Entonces no es eh, la solución decir cambien los sistemas de riego, dejemos de inundar, dejemos de regar por gravedad,
pasemos al riego por goteo, pasemos al riego presurizado por aspersión, porque no es fácil. Eh, y esto lo tenemos que entender y se los digo así llanamente. Es, creo, la más difícil de llegar, ¿no? Existen muchas otras soluciones o acciones que se pueden implementar para promover esta mejora de la eficiencia, ¿no? Esta tiene que ver, también es la segunda, digamos, más típica, eh, que la aplicación de la dotación sea volumétrica, sea entrega a la demanda. Lo vamos a desarrollar más en la unidad 7. La mejor, el mejor modelo de gestión entre oferta y demanda, yo les comenté que es el sistema eléctrico argentino. No, no argentino, sino el sistema eléctrico interconectado. Porque ahí hay una relación directa entre oferta y demanda, ¿sí? Hay un balance perfecto, ahí hay un mercado que regula el precio, y está permanente y en línea la medición de la oferta, cuánta energía disponible tenemos, cuánta agua almacenada en las presas para generar, eh, y tenemos inmediatamente el consumo, ¿sí? Es decir, yo prendo la lamparita que está requiriendo 5 vatios de potencia y el sistema me entrega 5 vatios de potencia para ese consumo. Y yo consumo eso. En el caso del agua, eh, lo ideal sería tener un sistema así, que a mí me entreguen en función de lo que yo requiero y yo pague en función de lo que consumo. ¿Mm? Para llegar a ese esquema, yo debería, imagínense, tener un sistema de medición en cada finca, en cada parcela de cultivo, para medir bien cuánta agua le llega, ¿sí? Cuánta agua consume, cuánta agua entra a su sistema. Que eso lo podríamos llegar a hacer, digamos, si yo instalo un sistema de sensores para medir el caudal que está ingresando. Y en función del tiempo de riego, del turno o el tiempo que esté el agua ahí presente, tengo una idea del volumen que se le entregó. Yo puedo interpretar, yo digo Estado, el Estado o todos podemos interpretar a través de observaciones indirectas, satelitales, relevamientos, etcétera, cuánto es la superficie de cultivo, por ejemplo. Existen también censos agropecuarios donde cada productor tiene que declarar, digamos, de alguna manera, la superficie y el tipo de cultivo. Y hay catastros rurales, y las autoridades hídricas tienen, digamos, alguna idea de las superficies bajo riego, de las superficies bajo cultivo y de los tipos de cultivo. Pero no Profe, siempre es tan fino la definición. Sí, como también tiene que declarar los cultivos, también declara si toman agua subterránea, claro, sí, sí, sí. Con el respecto al agua todas las tomas de agua subterránea que haya. es más complicado porque ahí los pozos están en propiedades privadas, eh, y no tienen caudalímetros y no declaran agua utilizada, agua bombeada. Existen métodos indirectos a través de las facturaciones de las tarifas eléctricas, digamos, eh, con lo cual se puede estimar el tiempo de uso de la bomba y a través del diámetro del pozo y la potencia de tener una idea de cuánta agua se extrajo, pero hay una gran incertidumbre en eso. Entonces, para poder llegar a una gestión de dotación por volumen y a la demanda, imagínense que hay que tener un sistema de distribución con compuertas telemétricas para que abran y cierren en función de esta demanda que va a ir cambiando espacialmente.
no todos los cultivos requieren el agua al mismo tiempo, entonces tiene que haber un sistema que interprete dónde llevar el agua y cuándo, y cuánto. Entonces es un sistema súper complejo. Existen avances en el mundo, en distintos países, con sistemas así bastante a la demanda. Mendoza, estamos en línea con eso, hay muchos sensores de medición de humedad de suelo, de medición de niveles, de medición de caudales, de medición de lluvia. La lluvia va a ser un descuento de la necesidad de riego, por ejemplo, de agua para riego. Si mi parcela recibió 2 días de lluvia y no voy a regar con agua superficial, la tengo que guardar, porque si no altero la producción, ¿se entiende? Entonces también medir la lluvia es importantísimo. Entonces hay una serie de cosas, yo lo que le estoy tratando de dar es un marco a cada una de estas soluciones que parecen sencillas. Las primeras son las típicas que uno imagina de cómo mejorar la eficiencia de riego y, bueno, salta cambiar a sistemas presurizados. Pero es de las peores o de las últimas en ser elegidas porque hay un montón de problemas para llegar a eso. Entonces, la intención es esta, mostrar y explicar que existen muchas otras acciones, en general mancomunadas, comunitarias, con participación de los regantes, con participación de los no regantes. Acá hay una dicotomía grande, hay un conflicto de usos entre el que no riega y el que riega, por ejemplo. Y lo pueden vivir en carne propia. Si no son regantes, podemos discutir con el sector de riego y decir, ¿por qué yo tengo que pagar una tarifa volumétrica, yo siendo un usuario de agua domiciliaria, para ahorrar un 1% o un 50% del agua que consume el sector urbano, cuando el sector agrícola se lleva el 80 o el 90% del recurso? ¿Se entiende? Puedo entrar en discusión y existen esas discusiones, esos conflictos. Entonces, las medidas en general, digamos, el paradigma, estos nuevos paradigmas tratan de que sea un enfoque más integrado, ¿no? Entre sectores, que estén todos los sectores, o todos los usuarios, o todos los interesados en el recurso, y de ahí salga la mejor solución, digamos, ¿no? Acá una tabla que ya la habíamos visto, estos son datos locales. Acá tenemos, por ejemplo, la eficiencia de riego en los oasis norte y centro, ¿no? Se denominan cuenca norte, todo el área cultivada con agua de río Mendoza, y se le suma el agua del río del Tunuyán inferior, porque comparten el recurso hídrico subterráneo, ¿no? A estos dos ríos se los conoce como cuenca norte. La cuenca centro, o Valle de Uco, es todo el área cultivada a través del uso del río Tunuyán superior. Acá vemos la eficiencia dividida en dos. Y en realidad se divide en tres. La conducción, por un lado, la eficiencia de distribución, por otro, que tiene que ver con el tránsito, y la eficiencia de aplicación, que tiene que ver con la parte intrafinca, intraparcela. Fíjense que en eficiencia de conducción y distribución, en la cuenca norte, en promedio del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Y que hay gran pérdida en el camino. Esta eficiencia va desde la obra de toma hasta la finca. El de conducción va en el sistema primario, los canales principales, y el sistema de distribución de los canales secundarios al cuaternario. Esta cuenca es mucho mejor en cuanto a esta parte de la eficiencia, y
La eficiencia de aplicación, que tiene que ver con el agua entregada a la planta, andan en valores, fíjense, entre el 30 y el 60%, ¿no? La eficiencia total es la suma de todas las eficiencias, digamos. Y la multiplicación, perdón, no la suma. Es la multiplicación. Fíjense, valores promedio de 30%, ¿no? Acá lo tenemos dividido la eficiencia. La eficiencia de conducción tiene que ver con el primer tramo, desde la obra de toma hasta los canales secundarios. Esta eficiencia generalmente es alta porque estos canales principales, en líneas generales, están revestidos, tienen un buen sistema de compuertas, tienen pérdidas por evaporación, ¿sí? Grandes pérdidas por evaporación, ya la pérdida por infiltración no existe. Podrían llegar a tener pérdidas o fugas, ¿sí? Y básicamente se calcula como el caudal que llega al final del colector principal, más todos los caudales que se distribuyeron en el camino. Si están todas las compuertas cerradas, este caudal es cero, entonces el caudal que llega a la punta, al pie del canal, dividido el caudal de entrada, ¿no? Caudal que llega al final del canal sobre el caudal que ingresó. Si tengo distribuciones, sumar esos caudales, ¿no? Esta generalmente es alta. La eficiencia de distribución tiene que ver, es similar, tiene que ver con una jerarquía menor de canales. Acá donde están la mayoría de los canales en tierra, ¿no? En alguna de las tablas de charlas de la unidad 1, yo les indiqué que la infraestructura hídrica de Mendoza cuenta con 12.000 kilómetros de canales. Y es un número astronómico, 12.000 kilómetros en toda la provincia. Y ahí donde está la gran pérdida de conducción, ¿no? En la distribución, en estos canales de segundo, tercer orden, ¿no? Que son hijuelas, ¿no? o canales, grandes canales en tierra, ¿no? Y otro punto donde la eficiencia es baja, esta eficiencia de distribución generalmente anda en 50%, esta andará en 90, arriba de 90%, pero en la eficiencia de aplicación tiene que ver con la cantidad de agua que recibe la planta, que utiliza la planta. Y eso depende fundamentalmente de la forma de riego, del sistema de riego. Esta tablita nos da una idea, está indicando que el riego superficial por gravedad, ¿no? Ya sea por manto, por melga, por surco, anda entre 55 y el 85%. Fíjense que el 85 es alto, el valor superior es alto. Acá en Mendoza, según la otra tabla, estamos en el orden del 40%. Y eso es un promedio que engloba todos los sistemas de riego de esas cuencas. Pero el gran porcentaje es con riego a gravedad. Después están los riegos presurizados, que ya tienen un piso inferior mucho mayor, ¿no? Entre 70 y 90, 95 también por ciento. Y básicamente la idea de la eficiencia de la aplicación es el agua que se le aplica por riego a la planta necesita cubrir una demanda hídrica de la planta en función del tipo de cultivo, va a tener una demanda de riego, y en función de la pendiente, de la parcela, en función del tipo de riego, si es por surco, si es por inundación, si es por goteo, va a necesitar un sobreriego, ¿sí? Para poder cubrir este bulbo húmedo necesario.
el exceso tiene dos salidas, digamos. Acá nuevamente, un concepto de balance. Agua que ingresa, agua que sale por consumo de la planta, agua que se almacena, esta agua almacenada va a ser consumida por la planta, agua que se pierde por infiltración y agua que se pierde por drenaje, acá indicado como escorrentía, lo que sobra superficialmente. Entonces, la eficiencia de aplicación va a ser una relación de eso. Va a ser el agua aplicada o el agua, digamos, almacenada en el bulbo húmedo, dividido la que yo apliqué. Acá estamos viendo un corte transversal. Si yo hago un corte longitudinal, por ejemplo, esto es un surco, ¿sí? Y acá tengo el canal, la hijuela de riego, para que el frente de riego llegue con la misma cantidad de agua al pie del surco, ¿sí? Tengo que sobreregar la cabecera. Esta parte se llama cabecera, esta parte se llama el pie de este surco. ¿Por qué? Porque el agua va a ir avanzando, ¿sí? En general esta pendiente es muy baja o nula, se dice pendiente cero, pero avanza muy lentamente superficialmente. Y hay un avance subsuperficial también. Entonces, para evitar esto, por ejemplo, ¿ven? Fíjense que acá hay un problema también de producción, una ineficiencia de riego acá hay, porque tengo una zona bien regada y a partir de un punto está con un subriego, un riego deficitario. Entonces, para poder llegar con el agua acá, con un sistema de riego por surco, necesito un gran sobreriego en la cabeza para que llegue todo el frente y cumpla este nivel, que es el nivel de requerimiento hídrico. ¿Se entiende? En cambio, por ejemplo, un riego por goteo no entra con un frente de avance, sino que entra puntual en cada raíz. Entonces avanza parejo todo el bulbo húmedo hacia abajo. Entonces es más fácil de controlar que todos los individuos, digamos, estén regados de la misma manera. Les dije el tema de reuso como una muy buena acción respecto a uso eficiente. En Mendoza tenemos unos buenos ejemplos de reuso. Acá están indicadas, esto es del año 2000, de hace 10 años casi, pero no más. Han aumentado estas superficies, pero es para darnos una idea, al menos, que son superficies importantes. Fíjense, tratamiento de efluentes domésticos, cloaca, que llega a 2 plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios, el complejo Campo Espejo, ahí cerca del aeropuerto, para que se ubiquen, y Paramillo, en Guaymallén, cerca de, no me acuerdo el distrito, ¿cómo se llama? Bueno, que es la segunda planta que atiende todo digamos, el Gran Mendoza. Y respecto de afluentes industriales, podemos mencionar el canal Pescara, que es un canal que recibe efluentes de industrias de distinta índole, y no hay un tratamiento, sino que hay una dilución, en definitiva un mejoramiento de la calidad para un posterior uso, ¿no? Pero estas 2 plantas de tratamiento de efluentes, no, sí, son plantas secundarias, de tratamiento secundario, tienen un reuso en un área de cultivo restringido. Hacemos un corte enseguida.
un área de cultivo restringido de 2.500 hectáreas en Campo Espejo y 2.900 hectáreas en Paramillos. Y aguas abajo, digamos, aguas abajo de Campo Espejo está el arroyo, el canal Jocolí, por ejemplo, y hay más de 5.000 hectáreas que riegan con este agua tratada. Y riegan cultivos, ¿no? Y que consumimos. Entonces hay hay normas que regulan la calidad de estos efluentes para poder garantizar la salubridad, ¿no es cierto? Acá imagínense que los patógenos es un tema que no alcanzamos a desarrollar en la unidad anterior, todo lo que son enfermedades hídricas, quedó para su lectura individual, pero uno de los grandes riesgos que tiene los reusos con agua de fuentes cloacales son los patógenos, es decir, la Escherichia coli, por ejemplo, es un indicador de patógenos. Entonces existen distintas normas con distintos umbrales, distintos requerimientos para considerar el agua apta o no apta para determinados usos, ¿no? Bien, vamos a hacer un recreíto. Vamos a